instalaciones de los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichen Itza, ubicados en el estado de Yucatán y que desde hace casi 3 años son disputados entre el legítimo dueño, Fernando Eugenio Barbachano Herrero y familia, con la inmobiliaria R4 SADCB, representada legalmente por el señor Rodolfo Rosas Moya. Pleito legal que derivó en una denuncia penal interpuesta en junio de este año en contra del exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y del fiscal general autónomo del estado, Juan Manuel León León, quienes presuntamente estarían involucrados en actos de corrupción relacionados con una serie de acciones u omisiones de dependencias gubernamentales a favor de Rodolfo Rosas Moya. Es una historia en la que se ve reflejado el rompimiento de los principios del Estado democrático de derecho en el estado de Yucatán. Es un caso en el que ha permeado la corrupción, el abuso de poder y el tráfico de influencias. De acuerdo con la información recabada, Fernando Eugenio Barbachano Herrero y familia arrendaron hasta el año 2021 estos 2 emblemáticos hoteles a la empresa Posada Chichen Itza SADCB sin tener problema alguno. Sin embargo, tras los efectos de la pandemia por COVID-19, se vieron obligados a realizar negociaciones para vender las propiedades, siendo la inmobiliaria R4 con quien acordaron la compraventa de los hoteles por un precio de casi $19 millones. Si bien es cierto que Rodolfo Rosas Moya realizó un pago parcial por concepto de depósito de seriedad de $3 millones, también es cierto que no cumplió con los pagos restantes y necesarios para celebrar el contrato definitivo de compraventa. Así lo explica el abogado Gerardo Hostos. Por esa razón se encuentra en trámite una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y 2 acciones de responsabilidad patrimonial en contra de la Fiscalía de Yucatán y de la Fiscalía de Quintana Roo. Dado el caso, y a raíz del incumplimiento de pago, se procedió a iniciar el proceso correspondiente para rescindir el contrato de compraventa de ambos hoteles, Mayaland y The Lodge at Chichen Itza. Sin embargo, en una corrupta y desesperada acción por tratar de retener los hoteles, la inmobiliaria R4 SADCB acudió a la Fiscalía General de Quintana Roo, acusando al señor Barbachano Herrero de cometer un presunto fraude, mientras que el representante legal de dicha empresa, Rodolfo Rosas Moya, habría utilizado amiguismos e influyentismo para lograr su cometido. Se ha enfrentado a una serie de obstáculos generados precisamente por la corrupción, por el abuso de poder y por el tráfico de influencias. Rodolfo Rosas Moya hizo justicia por su propia mano, simplemente decidió apoderarse de los hoteles. En cambio, el señor Barbachano ha intentado todo tipo de acciones legales, como debe de ser en un Estado democrático de derecho, y se ha topado con pared. Entre las múltiples irregularidades que presenta el caso, llama la atención que el señor Rosas Moya haya buscado llevar el conflicto a una causa penal, cuando este tipo de litigios son de naturaleza civil. También, como lo señala el comunicado del despacho Hostos Rincón Gallardo Abogados, las propiedades en disputa están en territorio yucateco y fue en ese estado donde se realizó el contrato. Pese a esto, la Fiscalía de Quintana Roo abrió la investigación e incluso ordenó a la Fiscalía de Yucatán asegurar los hoteles sin autorización de un juez de control, como exige el artículo 16 constitucional, saltando además la decisión de un juez mercantil, quien evitó en 4 ocasiones que los supuestos compradores pudieran operar los inmuebles. Es verdaderamente lamentable que este tipo de arbitrariedades ocurran en nuestro país. Yo jamás había visto un caso como estos en mi carrera profesional y cuando me plantearon el asunto simplemente no podía creerlo. No podía creer que 2 fiscalías, jueces del fuero común y jueces del fuero federal favorecieran tan descaradamente a una de las partes, a la única que ha cometido delitos en esta historia. Toda vez cambiado el fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, y analizado de nuevo el caso, se ordenó levantar la medida de aseguramiento a los inmuebles y regresarlos a su legítimo propietario, Fernando Barbachano. Pero las autoridades yucatecas han hecho caso omiso a las indicaciones y a la ley, propiciando que sujetos armados
se apropien de los hoteles y que a la fecha los operen a su conveniencia sin reportar gastos a la familia Barbachano Herrero y, por supuesto, sin pagar impuestos. El señor Rosas Moya, en vez de pagar el precio de los hoteles, decidió tomarlos por la fuerza, apoyándose de un convoy de hombres armados que irrumpieron en las instalaciones del hotel, violentando al personal de seguridad, rompiendo las cámaras de vigilancia y apoderándose de las ganancias. Desde hace más de 2 años que el señor Fernando Barbachano ha tratado de recuperar la posesión material que como dueño le corresponde. Los afectados no buscan más que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no dé carpetazo a la situación y exigen se investigue la posible complicidad de la inmobiliaria R4 SADCB y Rodolfo Rosas Moya con autoridades de Yucatán, el fiscal Juan Manuel León León y el exgobernador Mauricio Vila para apoderarse tanto de los inmuebles como de sus ganancias, todo de manera ilegal. Mientras avanza la investigación contra los jueces locales en la Fiscalía Anticorrupción del Estado y contra jueces federales en la Fiscalía General de la República, cabe mencionar que existe la posibilidad de que el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León, pueda ser procesado. Además, por primera vez en la historia, tanto la Fiscalía Yucateca como quintanarroense podrían ser condenadas como instituciones a indemnizar con más de 100 millones de pesos a la familia Barbachano Herrero. Para La Saga, Débora Suárez.